Tiene la palabra el profesor Serrano Ruiz Calderón, coordinador y codirector de este evento. He encontrado un texto que me parece muy clarificador de lo que quiero decir. Es un texto de un escritor español, José Jiménez Lozano, un escritor cristiano, en el cual, en una pequeña nota, decía lo siguiente: cuando la banda Baader-Meinhof habló de que sería necesario llevar a cabo un asesinato masivo en un supermercado para que los buenos burgueses se concienciasen de la desgracia del campesinado del Vietnam, alguna parte de la judicatura alemana estimó que esto no constituía una amenaza y era puramente un desahogo lírico. Pero al poco tiempo ese acto bárbaro se llevó a cabo y bastantes señores y señoras, entre los más vistosos de la intelectualidad y la política alemanas y europeas de entonces, se lamentaron muchísimo, pero argumentando todavía con explicaciones políticas varias. Son las nuevas y sorprendentes relaciones entre literatura, ideología salvífica y crimen o catástrofe. Y todo parece como una terrible broma de la historia, que se riera de todas nuestras conquistas y nos enfrentara hasta con la posibilidad de nuestra voluntaria esclavitud. Este texto me parece especialmente clarificador para intentar abordar la idea que voy a mantener en esta breve intervención de 10 minutos. La idea básica, quiero empezar con una toma de posición. Yo, como saben algunos de los que me oyen, sí tengo una actitud, podríamos decir, religiosa. Yo creo que nuestra última esperanza, decía Gómez Dávila, está en la injusticia de Dios, y a ella me acojo, ¿no?, a esta última esperanza. Pero creo que hay que analizar la cuestión de la violencia religiosa sin complacencias, ¿sí? No vale hacer discursos del tipo jamás Dios o jamás en nombre de Dios se podrá justificar, porque el discurso jamás en nombre de Dios se podrá justificar choca con el hecho de que se ha justificado. Se ha justificado la violencia, se ha justificado algunos de los más graves problemas terribles de genocidio que nos rodean. Sin embargo, la posición que voy a adoptar es que el hombre no necesita excusas para la actitud violenta. Muchas veces la actitud violencia, la violencia del hombre surge de las posiciones más disparatadas. Recientemente en esta ciudad se arrojó a un seguidor de un equipo al Manzanares por los seguidores de Manzanares, nuestro río, ¿verdad? Bueno, nuestro pequeño, esa cosa que hay ahí, que le llamamos río, pero a una persona de otro equipo de fútbol. Quiero decir por esto que no hay por qué pensar que el hombre necesita grandes excusas para el ejercicio brutal de la violencia en este caso sin sentido y sin ningún propósito, de forma previa y sin provocación, casi buscada mediante un acuerdo en las redes sociales para realizar esta acción. Por eso no es correcto, desde mi punto de vista, atribuir la responsabilidad de la violencia sin más a cualquiera que pronuncia un discurso o a cualquiera que crea una confesión. Del mismo modo que los autores no responden de las lecturas de su obra, del mismo modo que las deducciones ilógicas y absurdas de las palabras de algunas personas no son responsabilidad de la persona que pronuncia la palabra, de esa misma manera no podemos deducir que cualquier acción brutal y violenta que se realiza en nombre de algo es responsabilidad de ese alguien o de ese algo, no necesariamente. Sin embargo, es indudable que en nuestros días se está produciendo un renacimiento de la relación, de la vinculación entre confesiones religiosas y violencia. Una violencia sobre la que debemos hacer un análisis riguroso, porque es una violencia que podría atribuirse en cierto sentido a una base religiosa. Y además se conjuga con un elemento muy contemporáneo, que es el elemento del terror. La capacidad de producir terror, el elemento nihilista vinculado al terror, el aterrorizar, con toda la teoría que se han construido sobre ellos, se ha vinculado en estos momentos
a la religión, de forma que hay un terrorismo religioso, hay un terrorismo religioso, hay una acción terrorista de tipo religioso. Ahora bien, en el terror contemporáneo quizás tendríamos que detenernos en algunas características que tiene este terror y esta religión. Porque si partimos de algunas de las definiciones de religión que se han realizado recientemente, o podríamos decir en todo el debate, mejor dicho, del siglo XX, observaríamos que, por ejemplo, autores que me son gratos como Fegelein, caracterizaba a los totalitarismos como religiones políticas. Es decir, la capacidad general de movilización, de concentración que se había producido en el siglo XX podría atribuirse de una forma curiosa a una causa religiosa. Pero curiosamente las religiones políticas eran antirreligiosas en su esencia, como mínimo en su negación de Dios. Su negación de Dios, su negación de la autonomía de la conciencia personal, su negación de la autonomía de la propia confesión religiosa. Es decir, las religiones políticas eran la base del totalitarismo, como sabemos, tanto del totalitarismo marxista como del totalitarismo fascista y nazi, en ese sentido. Y tendríamos que hacer desde esta perspectiva una caracterización de que no es necesariamente la religión vinculada al reconocimiento de Dios, no es necesariamente los que traspasan el umbral de la pregunta prohibida, ¿existe Dios? ¿Existe un sentido general a la vida trascendente? Los que han producido y producen mayor violencia a lo largo del siglo XX y XXI. Es todo lo contrario, son probablemente quienes más la han sufrido, en cierto sentido. Y por otra parte podríamos entender que si nos acercamos a la mayor parte de las grandes causas del siglo XX y del siglo XIX y del siglo XVIII, observaremos que han sido manejadas, curiosamente, para la producción del terror, de la violencia y de la producción del nihilismo terrorista en sus formas más acabadas. Los derechos del hombre fueron manejados para guillotinar en París, con violencia, para el genocidio de la Vendée, por poner dos ejemplos característicos. Fueron manejados por unos contra otros que no lo reconocían, que no reconocían que los derechos del hombre pudieran llevar a esa barbarie, pero lo llevaban. La construcción del Estado moderno, que parece un gran avance, fue manejada de forma para la imposición del terror estatal. Primero durante la evolución del terror antiestatal, durante la fase del gran terror, pero luego para el terror estatal. Y es precisamente la vinculación entre terror y Estado la más preocupante, la que ha creado mayores problemas. Es la vinculación entre terror y Estado, pero también la vinculación entre terror e internacionalismo, porque los estados internacionalistas terroristas han realizado algunas de las mayores masacres que han existido. Y nos podemos referir también a valores como que podrían considerarse en principio inocuos, por ejemplo, el gusto por la pertenencia a la propia etnia o el amor a las tradiciones culturales, que ha provocado alguno de los grandes genocidios de la historia, el genocidio del que se nos hablaba antes en Ruanda. Si uno analiza una primera base, podríamos encontrarlo. Quiere decir esto, por lo tanto, que sería completamente injusto que desde algunas instancias, tanto internacionales como nacionales, se quisiera atribuir a la religión fundamentalmente la base de una violencia sorprendente y extraña, que si fuera la religión como un gesto atávico, como un resto supersticioso que produce la violencia. Esto no es así. La ciencia, el eugenismo, la nación, el internacionalismo, la fraternidad, los derechos del hombre han servido para justificar terribles crímenes. Y este es el enorme problema en el que nos enfrentamos. Por eso, el segundo punto que me gustaría analizar es cómo precisamente la violencia, cuando se ejerce de esta manera tan brutal, tan generalizada, y sobre todo cuando adopta la posición estatal o antiestatal del terrorismo, por ejemplo, del grupo este que se ha mencionado antes, ¿verdad?, del llamado
por sí mismo Estado Islámico, ¿verdad? O Daesh en la terminología más crítica, que supongo que será más adecuada, podemos observar que cuando estos grupos han realizado la acción violenta, la han realizado especialmente sobre personas religiosas. Es decir, su actividad ha sido extraordinariamente agresiva, porque cuando el hombre actúa, que busca esta forma de agrupación, de caracterización, de identificación que maneja frente al otro, precisamente la violencia la ejerce con mayor dureza contra el más cercano. Yo me atrevería a decir que las mayores víctimas de la violencia, de la manipulación religiosa, han sido las personas de la propia religión que ha sido manipulada. Son las primeras víctimas. Y luego los cercanos. Y esta manipulación aparece constantemente en la historia. Me gustaría recordar aquí un caso que me señalaban a través del intento de vincular nihilismo, religión y atentados en Dostoyevsky, en la obra de los hermanos Karamazov. Me lo señalaban el otro día mis alumnos, siempre se aprende de los alumnos, en el caso de Kirillov. Como sabemos, Kirillov es un suicida que se considera liberado, que se va a liberar a través del suicidio lógico. Pero en la brillantísima exposición de Dostoyevsky en los hermanos Karamazov, Kirillov es el más imbécil de los hombres, porque el suicidio de Kirillov está manipulado precisamente por aquellos que pretenden convertirle en un puro instrumento. Su acto de liberación va a servir para encubrir un asesinato, el asesinato realizado que da la base, de esta obra. Me estaba refiriendo no a los hermanos Karamazov, sino a los demonios, evidentemente, con perdón. Pues es el asesinato que sirve de Kirillov el que justifica en cierta manera para él su liberación, y sin embargo lo contemplamos como un asesinato especialmente manipulado. La genialidad de Dostoyevsky precisamente es esta: mostrar hasta qué punto el hombre puede ser manipulado por la gran causa, y detrás la aparición de los manipuladores, es decir, de los nihilistas, de los seguidores del terrorismo en sus diversas expresiones, que son capaces de manipular de esta manera. Y esto es probablemente el punto al final al que me gustaría llegar. Es responsabilidad precisamente de los académicos, es responsabilidad de los filósofos, de los literatos, de los meros observadores, señalar este proceso de manipulación. Y es responsabilidad de las confesiones religiosas el señalar esta manipulación, ser los primeros que se adelantan a probar cómo estos actos terribles de terror, en lo cual algunas personas pueden creer realmente que están liberando algo, que están haciendo algo, no son sino la expresión más brutal, primero, de una característica humana que nos sorprende, la violencia, pero sobre todo de la capacidad de manipulación. Y es este corte entre los manipuladores y los manipulados en el que tenemos que centrarnos. Por eso resulta a veces irritante la pretensión de reducir este problema mediante la limitación de la expresión religiosa, como se está produciendo, aprovechado por algunas instancias que proceden también del terror, en el sentido de que han tenido ejemplos de terror. Todos los estados modernos han tenido ejemplos de terror. El Estado no puede alzarse como un medio puro que contempla la limitación de la libertad religiosa como una forma de parar la violencia. No, el Estado debe regular jurídicamente el correcto ejercicio de las libertades, y las confesiones deben de implicarse directamente en señalar este proceso tan claro de manipulación, y al mismo tiempo las personas individuales, cada sujeto por sí mismo tiene que centrarse en el análisis de esta terrible realidad. Los hombres a veces ejercemos la violencia por las causas más absurdas, y ejercemos la violencia incluso en nombre de lo más sagrado, y esta característica humana requiere una constante rectificación, un constante estudio, una constante análisis, una constante corrección por parte de las personas. Yo recuerdo en este sentido, y permítame que acabe de una forma un poco jocosa, que en el patio de mi colegio
nos dividíamos en el grupo A y en el grupo B, y por alguna razón sorprendente los del grupo B odiábamos tremendamente a los del grupo A. Yo no sé cuál era la causa, pero toda causa de identificación puede convertirse en una causa de odio, y es precisamente encuentros como estos los que tienen que ir dirigidos a cortar esto. A cortar radicalmente esto. Lo preocupante es cuando el profesor, por poner este ejemplo absurdo que he buscado, cuando es el profesor o es el propio centro o es el delegado o es quien sea el que favorece esta tensión y esta violencia, o cuando la utiliza manipuladoramente para conseguir otro objetivo. Esa sería, en última instancia, la observación que querría hacer. No estamos libres de la violencia, ni mucho menos. No es verdad que no se pueda ejercer la violencia en nombre de la religión, pero muchísimas personas religiosas sufren la violencia con una paciencia extraordinaria y han dado los mayores ejemplos de resistencia a la violencia y de búsqueda de la verdadera hermandad entre los sujetos humanos. Muchas gracias.